Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos la pista de los próximos Player of the Week. Cuidadito, hay jugadores por ahí, se ve interesante, pero no todo es buena noticia, ya que tenemos una mala. Sí, no va a haber jugadores de la Champions, lamentablemente. Ya lo había puesto en duda, te lo había mencionado en el video de las predicciones. Te recomiendo que vayas a verlo, predicciones de los Player of the Week, donde te hablé del posible caso del por qué podrían y por qué no podrían llegar. Ya se confirma que no tendremos una cajita extra de la Champions League. Y también, chicos, te subí otro videito con una campañita y todas las cositas que podrían salir del 7º aniversario, que ojo, yo también tengo dudas, no nos alborotemos porque puede ser que nos llevemos alguna decepción. Ahorita te comento por qué. Vamos a entrar a juego, chicos. Y te digo, en el video anterior te hablé todo sobre esto, ya es la última recompensa, digamos, de esta campañita. Por aquí algunos avisos de los que hacen reembolso y también de los que hacen un poquito de trampa en el juego. Actualmente es el 31 aniversario de lo que es la liga japonesa, por lo tanto tal vez se podría haber manchado esa, digamos que esa parte como para que llegase el 7º aniversario. Ojo, simplemente es una suposición mía, puede ser que sí llegue, pero si no llega, pues ya sabes que Konami es partner o es patrocinador de la liga japonesa como tal, completita. Por lo tanto, puede ser que se vayan un poquito más para allá y que se le olvide lo que viene siendo el 7º aniversario, al menos esta semana. Y es que está corriendo muy fuerte el rumor por ahí de que hay todo este rollo de los 31 años de la liga japonesa. Van a transmitir varios partidos por YouTube. De hecho, son todos los equipos van a jugar y los van a transmitir. Y hay mucho ruido en Japón, sobre todo en los youtubers o creadores de contenido en X, en YouTube y todo el asunto, de la posible llegada de los Showtime. En este caso serían MVP, sí, los mejores jugadores del mes. Y estos pues podrían llegar acompañados de varios jugadores destacados, como ya lo ha hecho anteriormente Konami. Esperemos que solamente sea esto, una cajita de Showtime y ya está, porque si no, tal vez venga una campaña como tal de los 31 años de la liga japonesa. Vuelvo y te lo repito, yo prefiero que llegue el 7º aniversario porque ya lo estamos esperando. Muchos queremos buenas recompensas, entre comillas. Yo solamente te dejo ese aviso para que no te alborotes tanto y no te vayas a decepcionar. Ahora sí, vamos a pasar a ver estos jugadores que ya tenemos. También te voy a poner otras 3 predicciones y las calificaciones de los equipos de la semana de las ligas más importantes de Europa. Comenzamos con el primero, el cual viene como portugués, trae estilo de juego y viene potenciado. Es un jugador que ya anteriormente te había puesto en las predicciones y que te dije que yo lo quería sí o sí. Ya había salido anteriormente. Tenemos por acá también a otro que es inglés y este trae nueva habilidad, la cual es súper refuerzo y también viene potenciado. Finalmente el tercero es español y también trae estilo de juego, jugador de huecos. Ojito, ¿qué te parece la pista? Se ve bastante interesante. Pasamos ahora con el primero. Sí, estamos hablando de Rafa Silva, Rata Silva, el cual ya anteriormente había salido como delantero centro. No recuerdo el estilo que traía, no recuerdo si era jugador de huecos. El siguiente, el inglés, sí, es James. Regresó, entró, puso una asistencia para el gol del triunfo del Chelsea y Konami decidió que eso era suficiente para ponerlo en los Player of the Week. Vendría con la habilidad super refuerzo y también potenciado. Finalmente, otro jugador que estaba por ahí en las predicciones que te puse en el video anterior, que te recomiendo vayas a verlo, es el español Isco y vendría como jugador de huecos. Creo que actualmente su carta base es creador de juego, por lo tanto llegaría con este nuevo estilo y yo creo que va a estar muy interesante. Ojo, este no viene potenciado, pero aún así creo que va a estar bastante bien. Y ahora vayamos con la primera predicción, chicos, la cual es de Club y Fútbol. Ya sabes, nunca falla el cojito, este siempre nos manda y le agradezco un montón que por ahí nos haga este enorme trabajo, hermano. La verdad es que hacer estas cartitas tiene su dificultad, no es tan fácil como pensamos. Tenemos por aquí el primer portero, Rabaglia, ya veremos, creo que fue uno de los mejores que sacó mejor calificación, ahorita pasamos a verlas. Fran García, lateral izquierdo, jovencito del Real Madrid. Tenemos a Patrick de la Lazio, el central. Isco, que ya está confirmado tal cual, le sigue acertando mi hermano. Club y Fútbol tiene buen tacto en ese lado. Tenemos a Stein, ahorita pasamos a verlo también, ya que obtuvo una muy buena calificación, destacó bastante. Le pone que viene ahí con potenciador. En la parte de arriba tenemos a Keteliare, que fue uno de los
mejores de la Serie A, Sorloth del Villarreal, Rafa Silva, el cual ya está confirmado, solamente le falló ahí en la parte del potenciador, pero mi hermano ya lleva 2 acertados. Pulisic también, que lo hizo bastante bien, creo que metió 2 golecitos, no recuerdo muy bien, y Bergwijn también con potenciado, en este caso lo pone él, recuerda que falta uno, o sería Bardiol también, que metió 2 goles. ¿Qué te parece la predicción aquí de Club eFootball? Ya al menos le acertó a 2 sí o sí. Y por acá nos pone otra alternativa, donde tenemos a Vizca, Durán, por ahí yo se los mostré en el video anterior y mucha gente es como que no, como que le gustó la idea de que viniese Durán, ya que entró al segundo tiempo, podría traer súper refuerzo y metió 2 goles. El otro es Gigot, podría ser, así se pronuncia, Jonathan David y finalmente Saliba. Buenísima, buenas predicciones de Club eFootball. La siguiente predicción, gracias a eFootball Train, también como cada semana. Tenemos por acá a Gigot, ya lo vimos anteriormente, Rabaglia, Bergwijn, Fratesi también que aparece, Pulisic, Isco ya confirmado, Sorloth, Pedro Porro, tenemos a Rafa Silva confirmado, Trossard y finalmente Bardiol. ¿Qué te parecen por aquí las predicciones de eFootball Train? Última predicción antes de pasar a ver las calificaciones, gracias a PES Mob Indonesia. Tenemos a Olig, el portero, en este caso Gigot, Taremi podría venir por supuesto, claro que sí, Fran García, Sorloth, Pedro Porro, Fratesi, Isco confirmado, Mudryk ya lo descartamos, tendría que ser James, Pulisic y finalmente Bernardo Silva. Ojo, él no pone a Bardiol, pone a Bernardito Silva. Pasemos a ver las calificaciones o los equipos de la semana de las ligas más importantes. Vamos a comenzar con la liga turca, donde tenemos 2 grandes candidatos, Maxim con 9.8 y Dragus con 9.0, el cual creo que este Dragus está disponible por ahí con contratos designados, ok, en lo de la liga turca, por si lo consideras y te lo quieres fichar. También el portero, buena calificación. El lateral izquierdo, si ya, algo así se pronuncia, y Vizca, que te lo mostré en otro por ahí en uno de los renders. De la liga escocesa tenemos un fuerte candidato, el cual tiene calificación de 9.4, Spital. Es el único que veo bastante fuerte. De ahí pasamos a la liga de Países Bajos, donde hay varios candidatos que podrían salir. También igual considera el portero 8.8, buena calificación, Baesen. Y también por ahí arriba en el ataque tenemos varios. Stein, te lo mostré en un render ahorita, Sting, algo así, no sé cómo se pronuncia, Bergwijn y finalmente Drowwesh. Madre mía, qué complicado pronunciar estos cojos. Rafa Silva es el que obtuvo mejor calificación de la jornada con un 9.2. Este jugador va a poder jugar de extremo, de interior, de segundo delantero, o sea, de todos lados juega el manquito este. Continuamos con la liga francesa, la Ligue 1, donde, a ver, yo vi por ahí algunos renders donde ponían Mbappé con el solo el hecho de que es el último partido con el PSG, el cual perdió 3-1. Yo no creo que lo vaya a poner Konami, ¿ok? No creo que lo vaya a considerar, pero sí lo vi en algunos renders. Aquí tenemos, pues, digamos que candidatos fuertes, tal vez los centrales, Gigot, como te lo mostré ahorita en unos renders, y también Diakité, que al menos su carta normalita está bastante top. De ahí pasamos a la Serie A, donde tenemos varios candidatos. Fratesi, Keteliare también es fuerte candidato, Augusto, Rabaglia, el portero, con 8.8 y finalmente el Calafiori. Digamos que son los mejorcitos. En la Liga Española tenemos también ahí ya confirmado lo que es Isco, el cual vendría sin potenciador y sería jugador de huecos, por supuesto. Brahim Díaz, a pesar de que creo que metió un gol o algo así, no me acuerdo, pero el caso es de que ya está actualmente uno disponible, por lo tanto lo vamos a descartar, no creo que vaya a venir. Tal vez Fran García, con una muy buena calificación de 8.4, podría considerarlo Konami, tal vez Sorloth, tal vez por ahí Rafinha, que consiguieron la victoria con el Barcita. Aquí podría meter al menos 1 o 2 más. Finalmente, chicos, ya para terminar con las calificaciones, tenemos los de la Premier, donde tenemos a Durán con su doblete, super refuerzo, podría venir, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Bardiol también con su doblete, podría venir como lateral finalizador. Tenemos a Tarkowski, que tuvo muy buena calificación, Pedro Porro, también el portero por ahí si lo quieres considerar. De ahí afuera, pues vimos también en los renders en el caso de Bernardito Silva, también tal vez, a lo mejor. Y listo, señores, hasta aquí el video. ¿Qué te parecen los Player of the Week? ¿Se ven interesantes? ¿No se ven interesantes? Lamentablemente no tenemos Player of the Week de la Champions. Fciña por ahí si estabas esperando algún jugador bastante top. Tengo esta duda, hermano. ¿Llegará el 7º aniversario o Konami se va a centrar más en lo que es en los 31 años de la liga pues japonesa, ¿no? Tal vez meta una cajita de Showtime, tal vez meta Epic
épicos de los japoneses, sí me entra esa gran duda, ¿ok? Así que, pues nada, chicos, nos vemos este día miércoles por la noche. Vamos a estar en directo aquí en YouTube y a la par en Twitch también, y esperando todas estas novedades. Por eso, no olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones, ve a ver el video y todas las novedades, porque puedes ser acreedor a ganarte un director técnico, ya sea Xabi Alonso o Guardiola. Hasta luego, bye bye bye.